Dos candidatos de un puesto de análisis de datos, mismo nivel técnico, mismo nivel de portfolio, mismo conocimiento de SQL. Uno es contratado, el otro se queda fuera. Porque una cosa son las habilidades que tenés en análisis de datos y otra completamente distinta es saber venderlas en entrevistas. En este video te voy a mostrar las 3 etapas reales de un proceso de selección en datos, qué evalúa cada una, cuáles son los errores más comunes que se cometen y cómo solucionarlos con ejemplos prácticos. Mi nombre es Gastón, llevo 6 años trabajando como analista de datos para empresas, en este momento para una de Estados Unidos a remoto en un puesto senior. Y estuve en los dos lados de la mesa. Por un lado pasé por muchas entrevistas cuando estaba buscando trabajo como analista de datos. Y también participé y participo en procesos de selección donde entrevisto a candidatos en la empresa en la que trabajo. Incluso ya ayudé a varios de los alumnos de mi programa en sus entrevistas para que consigan sus primeros puestos en datos. Y lo que vi estando de este lado me confirmó algo que nadie te dice cuando estás preparando tu portfolio o estudiando SQL. Los candidatos que se quedaban afuera no eran los menos preparados técnicamente. Eran los que llegaban a la entrevista conductual sin claridad, sin estructura, sin saber cómo contar lo que habían hecho. Se ponían nerviosos, hablaban sin orden y el entrevistador no podía entender si eran o no buenos analistas. Y eso, en un proceso de selección, es eliminatorio. Así que arrancamos. Antes de hablar del error que elimina la mayoría, necesitas entender cómo funciona un proceso de selección en datos. Porque la mayoría muchas veces llega preparada solamente para una de las partes. Aunque en general depende de la empresa, suele haber 3 etapas. La primera es el contacto con recursos humanos. Acá no te van a preguntar nada técnico, te van a preguntar sobre vos. ¿Quién sos? ¿Por qué quieres dejar tu trabajo actual? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cuál es tu mayor debilidad? Acá es donde la mayoría de la gente se elimina sola. No se prepara para estas preguntas. Piensan que son fáciles y no es así. Si le decís a tu reclutador que tu jefe es su pesado, que no sabes dónde te ves en 5 años o que sos perfeccionista, posiblemente ese proceso de selección terminó para vos. El objetivo de esta etapa es solo uno: descartar a las personas que no encajan antes de involucrar al líder técnico. Si no pasás acá, nunca llegarás a demostrar lo que sabes en datos. La segunda es con tu futuro jefe directo. Acá sí entra lo técnico. Preguntas de SQL, desde el nivel básico hasta sus consultas y joins. Preguntas sobre herramientas, preguntas sobre cómo trabajas con datos en situaciones reales o si usás plataformas en la nube. Pero también entra algo que muy pocos esperan: la entrevista conductual. Preguntas como: contame sobre un momento donde resolviste un problema bajo presión, o describí una situación donde tuviste un conflicto con un colega, o cuál fue el proyecto de análisis de datos más desafiante que tuviste. Y acá es donde cae la mayoría, pero no por no saber la respuesta, sino por no saber cómo estructurarlo. Llegan nerviosos, hablan sin orden, dan vueltas y el entrevistador no puede leer si tienen o no las habilidades para el puesto. Más adelante te explico cómo resolverlo. La tercera es la negociación salarial. Esta es la parte que más se subestima a veces porque la mayoría de la gente viene cansada de las 2 instancias anteriores y acepta el primer número que se le ofrece. Error: la negociación salarial tiene su propia lógica y hay una regla de oro que cambia completamente el resultado. Esto también lo vamos a ver más adelante. Estas son a gran escala las 3 etapas, cada una con reglas distintas. Llegar preparado solo para una es el primer error que puedes evitar hoy. Y bien, entendidas las 3 instancias, vamos con unos ejemplos prácticos que te van a servir para la primera etapa. Por ejemplo, para la pregunta ¿cuál es su mayor debilidad?, una respuesta incorrecta sería: soy perfeccionista, o trabajo demasiado, o no tengo debilidades. Una respuesta correcta sería: puedo demostrar cierta impaciencia cuando trabajo en grupo. Me considero una persona autosuficiente y prefiero no tener que respaldarme en otras personas para completar mis objetivos en tiempo y forma. Reconozco que necesito mejorar esta situación y es por eso que estoy trabajando actualmente en roles que involucren colaboración con otros colegas. Vamos con otro ejemplo de pregunta. ¿Qué nos puede contar sobre usted? Una respuesta incorrecta sería: estoy divorciado. Me gusta ir a pescar los fines de semana. Tengo 4 perros y 2 gatos. Una respuesta correcta, por supuesto, sería: soy analista de datos trabajando en la industria financiera. He estado utilizando herramientas como SQL, Power BI, Excel. Me encanta el trabajo que hago. Soy un apasionado del storytelling de datos a través de la visualización y el uso de tableros. Y bueno, la lógica detrás de esta pregunta es muy clara. Si bien a los reclutadores les encantaría saber más sobre nuestras mascotas, lo que verdaderamente quieren es conocernos cómo funcionamos como empleados. Es ideal hablar sobre nuestro puesto actual, las herramientas que manejamos y el conocimiento que tenemos. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué está buscando dejar su posición actual? Una respuesta incorrecta sería: mi jefe actual es un pesado, o mis colegas son perezosos, o soy el único que trabaja en este equipo. Una respuesta correcta sería: he estado trabajando en mi rol actual por X cantidad de años y estoy buscando una nueva oportunidad en otra empresa o industria y crecer dentro de esta, abarcando más responsabilidades de las que tengo ahora mismo. Claramente la lógica detrás de esta pregunta es que los reclutadores quieren entender si tenemos una proyección de crecimiento. Pasamos de nuevo a la segunda etapa. Acá suele haber siempre un error que es el que más candidatos elimina y que nadie trabaja: la entrevista conductual. Es cuando el reclutador procede a preguntarte sobre situaciones del pasado para ver cómo te vas a comportar en el futuro. La lógica es simple: cómo resolviste esos problemas dice mucho más de vos que cualquier otra respuesta teórica. Las preguntas típicas son: contame sobre un momento donde trabajaste bajo presión. Describí un momento donde cometiste un error y cómo lo resolviste. O contame sobre una situación donde tuviste que adaptarte a un cambio. Y acá viene el problema. Supongamos que nos preguntan: describe un momento donde ha cometido un error. ¿De qué se trataba esa situación y qué lecciones ha aprendido de eso? La mayoría responde de manera incorrecta así: la verdad es que no recuerdo haber cometido errores importantes en mi trabajo. Siempre intento hacer todo bien y cumplir con mis responsabilidades. Hubo alguna vez que llegué un poco tarde a una reunión, pero no fue nada grave y no afectó al trabajo. Creo que en general hago bien mi trabajo, así que no ha sido nada relevante. ¿Qué aprendimos de esta respuesta?
Nada, ¿no? No sabes exactamente cuál es el problema, qué hizo la persona y si el resultado fue bueno o no. El entrevistador tampoco. Y no es que la persona no tenga la respuesta, es que no tiene la estructura para comunicarla. La solución es el método STAR. 4 pasos. La S de situación, 1 o 2 frases para dar contexto. ¿Dónde estabas? ¿Cuál era el escenario? La T de tarea. ¿Cuál era tu responsabilidad en esta situación? A de acción, esto es lo más importante. ¿Qué hiciste específicamente para resolverlo? No el equipo, vos. Y R de resultado. ¿Qué pasó finalmente? Si puedes cuantificarlo, mejor. Vamos con un ejemplo real, que es la pregunta que hice anteriormente. Describe un momento donde ha cometido un error, de qué se trataba esa situación y qué lecciones ha aprendido de eso. Situación. En mi primer puesto de trabajo, yo era responsable de múltiples tareas de soporte a distintos proyectos. Cada proyecto implicaba varias reuniones con analistas, managers y demás asistentes. Tarea. Mi tarea era asistir a cada reunión y tomar nota para organizar mi carga de trabajo en consecuencia. Acción. Desafortunadamente cometí el ingenuo error de no anotar en mi agenda física la fecha y hora de una de las reuniones, porque supuse que la recordaría. Finalmente, tuve que asistir tarde a la reunión, a la que fui poco preparado y habiéndome perdido más de la mitad de la misma. Resultado, he aprendido de esta situación. Inmediatamente pasé toda mi agenda física a una digital, de manera que las notificaciones en mi computadora y en mi teléfono me alertaran sobre las reuniones. Misma situación que antes, completamente distinto el nivel de claridad. El método STAR te hace parecer más inteligente, te hace parecer más claro. Y eso, en un analista de datos, es exactamente lo que están buscando. Porque la buena comunicación es lo que separa a un analista promedio de uno que realmente impacta en la empresa. Las empresas que pagan bien no buscan a alguien que sepa SQL, buscan a alguien que tome esos datos, entienda el contexto del negocio y lo transforma en decisiones. Alguien que verdaderamente hable el idioma de la dirección y no solo el idioma de las bases de datos. A ese perfil lo denomino socio estratégico de datos y es completamente lo opuesto a lo que te enseñan en la mayoría de los cursos. Si todavía no viste el video donde explico por qué convertirte en un simple analista de datos puede estar limitándote y cuál es el perfil que realmente buscan las empresas que pagan bien, te lo dejo en la descripción para que lo veas. Míralo después de este. Seguimos. Llegamos entonces a la tercera etapa y como te dije antes, la que más se subestima. Superaste el filtro de recursos humanos, pasaste a la entrevista técnica y conductual. Estás a punto de cerrar y ahí te preguntan cuáles son tus pretensiones salariales. Y la mayoría comete el siguiente error, que es responder con un número específico. Ese es el momento exacto donde perdés el poder de negociación. Porque si decís un número que está por debajo de lo que te pueden ofrecer, estás dejando dinero sobre la mesa. Y si decís un número muy por encima, estás arriesgando el proceso entero. La regla de oro es que la pelota quede en el campo contrario primero. Cuando te cuestionen cuánto querés ganar, en lugar de decir un número específico, podrías decir lo siguiente: ¿cuál es el presupuesto que ofrecen para esta vacante? Necesito conocer el paquete completo de compensación. Esto sucede porque la compensación no es solo salario, es el trabajo remoto, la flexibilidad, las vacaciones, el seguro médico. Y muchas veces las empresas no te pueden subir el número base, pero te pueden mejorar el resto de las condiciones. Dos cosas importantes antes de seguir. Primero, si te ofrecen algo que está dentro de lo que aceptarías, hacé una contraoferta igual, una sola vez, nada más. Pedís un poco más, argumentás por qué y dejás que decidan. Y segundo, es ideal que estés informado sobre los rangos salariales para ese puesto en ese mercado, en ese país. No vas a poder negociar bien si no sabes cuánto vale lo que ofreces. Y antes de cerrar, quiero dejarte algo que cambia cómo vas a encarar todo esto. La entrevista no empieza cuando te llaman, empieza mucho antes. Empieza cuando armás tu perfil de LinkedIn, cuando construís tu portfolio, cuando decidís mostrar tu experiencia anterior. Todo eso es entrevista. Lo que ve el reclutador antes de hablar con vos ya formó una opinión. Y algo más importante todavía, el candidato que llega preparado no es el que más estudió SQL la noche anterior. Es el que practicó sus respuestas conductuales, el que investigó la empresa, el que tiene claro cómo comunicar su propuesta de valor en 2 minutos. Y que sabe, por supuesto, qué número poner sobre la mesa cuando llegue el momento. Así que si terminás este video y lo único que haces después es escribir 3 respuestas conductuales según el método STAR basadas en tu experiencia real, está por encima del 80% de los candidatos con los que vas a competir. Pero todo esto funciona mucho mejor cuando el perfil que llevas a la entrevista está bien construido desde el principio. Y eso tiene que ver con algo que la mayoría no sabe. ¿Cuál es el perfil que buscan las empresas que pagan bien? Eso es lo que explico en detalle en el video que dejé en la descripción. Si todavía no lo viste, ese es tu próximo paso. Nos vemos ahí.